Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker, una vez más, bienvenidos. Vamos con un video demostrativo. En esta ocasión les vamos a presentar un combo reproductor y grabador en formato DVD VHS fabricado por Panasonic modelo DMR-E75 letra V. Este equipo reproductor combo está en muy buenas condiciones, la verdad luce muy bien y ya fue sometido a limpieza. Realmente sí le removimos varias como pegatinas que traían aquí al frente y pues bueno, sí tuvo ahí siempre su labor, pero al final está luciendo bastante bien. Bueno, también vamos a comentar de inicio que no tenemos el control remoto. Sin embargo, todo se puede hacer aquí, la mayor parte de las funciones manualmente. Entonces, eh, para poder visualizar el contenido que se grabe, sobre todo en el formato DVD, para poderlo ver en otros equipos, sí va a ser necesario, sí va a ser muy pero muy necesario el control remoto para efectos de finalizar el disco, cerrar la sesión, ya que si el disco no se finaliza, simplemente no lo va a admitir el reproductor. Entonces, a diferencia de otros equipos, este reproductor solamente es compatible con discos grabables negativos y discos RAM, DVD-RAM, los cuales de momento yo no tengo ninguno ahorita. Entonces, por lo tanto, no puedo asegurar si realmente lo sigue leyendo, ya que pues es un equipo que ya ha pasado bastante tiempo. Entonces no puedo confirmar esa cuestión de compatibilidad, si todavía los puede leer, aunque todo indica que el equipo está muy bien y no veo alguna razón por la cual no los pudiera leer, pero como digo, no aseguro que pueda leer DVD RAM. ¿Ok? Entonces, en esta prueba solamente nos vamos a enfocar a grabaciones en discos grabables negativos, que es el único el único disco compatible, y grabaciones en VHS. Que por cierto, el formato VHS tiene una característica, el Super Quasi Playback Mode, el cual bueno, consiste en que, por ejemplo, si tú hiciste grabaciones en un equipo Super VHS, es decir, una videocasetera que tenga pues una calidad mejor todavía que el VHS estándar, esos cintas, esos videocassettes, tú los puedes visualizar en esta unidad sin problema de que se vaya a ver mal, que no se vea pues con la calidad que tú esperas, sino que a pesar de que es una videocasetera que no es exactamente Super VHS, sino que tiene el Super Quasi Playback Mode, con el cual vas a poder visualizar como si virtualmente tú tuvieras una videocasetera Super VHS. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión. Puedes visualizar en calidad Super VHS, pero no puedes grabar con esa misma calidad. ¿Ok? Entonces, para grabaciones quedarán en formato VHS estándar normal, y para poder hacer playback puedes ver videocassettes grabados en VHS normal o videocassettes grabados en Super VHS, los vas a poder ver aquí. ¿Ok? Características técnicas de este equipo, bueno, pues vamos con la calidad Hi-Fi Stereo para lo que es el VHS. En cuanto al DVD, tenemos salida de audio digital, también calidad de sonido Dolby Digital, escaneo progresivo desde luego, y qué más, bueno, eso de momento. Ok, también tenemos aquí en este puerto, miren, aquí en esta puertita es el puerto de entrada número 2. Déjame ver, está un poquito, ahí está, es que atranca muy bien. Ok, aquí en el puerto de entrada número 2 vamos a tener los conexiones para RCA tradicional L2. Aquí el línea de entrada número 2, línea de entrada para lo que es Super Video, y a ver, déjame ver un acercamiento para acá. Estos controles que se van a ver aquí, está curioso porque los tiene aquí resguardados, ¿no? Pero esto para adelantar o saltar capítulos para el DVD, y para la cinta adelantar, retrasar, ahí los tiene. Ok, entonces
así es como funcionan los controles para adelanto o retraso de escena. Mientras que cada formato tiene sus controles, sus comandos de reproducción. Por ejemplo, aquí lo que es, mira, el botón de playback, el botón de stop, rec, cambiar de canal. Y acá para el VHS es lo mismo. Ok, ahí lo puedes ver. Play, stop, rec, channel. Botón de expulsar. Ok. Acá también, acá tiene el botón de expulsar, que es este. Open, close para el DVD. Ok. Y finalmente lo que sería este botón, esta ruedita, que está muy fácil usarla y muy práctico. Ok. Esa ruedita que acaban de observar ustedes es el famoso dubbing. Por ejemplo, estos dispositivos son muy útiles para las personas que quieren hacer transferencias o rescate de material audiovisual en videocassettes, que los quieren transferir a formatos más nuevos, formatos digitales. Entonces estos equipos son muy, pero muy apropiados para esas cuestiones. ¿Ok? Entonces, en este caso podemos hacer transferencia del VHS al DVD con, bueno, no con un solo, es presionando esa ruedita que vieron ahorita, esta ruedita. Ahorita vamos a hacer precisamente la demostración. Entonces es casi parecido al Sonic, que es con un solo toque, solamente que aquí tienes que dejarla presionada por 3 segundos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero grabar del VHS al DVD, yo voy a presionar la flecha que está orientada al DVD, es decir, esta flecha. Yo voy a presionar de este lado por 3 segundos, y si quiero pasar del DVD al VHS, voy a presionar esta flecha por 3 segundos también, y en el pantalla, en el monitor, me va a aparecer una leyenda que dice que va a comenzar a grabar. Entonces ese proceso de sincronización, de dubbing, de transferencia, va a ser de un solo golpe, es decir, todo el contenido de ese videocassette se va a transferir tal cual al disco DVD, a excepción que la persona de pronto detenga la grabación manualmente, pero por sí sola lo va a hacer de un solo golpe. Lo mismo el disco DVD, si tienes una película, si tienes, no sé, cualquier otro video, de un solo golpe va a transferir todo el material que contenga ese disco al videocassette. ¿Ok? Entonces, en este video vamos a hacer transferencias de un lado a otro, y también vamos a hacer una grabación de este dispositivo externo hacia el disco DVD. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir primero con lo que es, vamos a ver, no hay nada, bueno, no hay nada en ninguna de las bandejas. Ok, déjame decirles aquí un poquito con lo del display. Disculpen un poco aquí el brillo, mira, el brillo está interrumpiendo un poco la visualización. Y vamos a ver aquí que, por ejemplo, para el DVD nos indica que no hay disco y que estamos en el canal, bueno, línea 1. En este caso, cuando tú vayas a querer capturar, necesitas ponerle con el botón, bueno, con los botones de channel. Mira, vamos a ver. Necesitas indicarle cuál de las dos. Línea 2, línea 1, canal 44. Esta es otra cosa. TP. Ok. Y así, mira. Entonces yo voy a capturar por línea 1. Pero si yo quiero capturar por la parte de enfrente, por acá, necesito cambiar a L2. Aquí lo pueden ver que dice L2. Entonces hay que cambiar. Ok. Entonces ahorita no hay disco. Y acá es el menú para lo que es el VHS. Ok, que es Standard Play. La velocidad se mantiene a Standard Play. Y lo mismo, estamos en el canal 44. Lo cambias también. Por ejemplo, si quieres transferir y capturar solamente en el VHS desde fuente externa, entonces necesitas indicarle también a través de cuál línea es la que tú vas a transferir. Ok, por ejemplo, para el DVD yo le indiqué que por la línea 1 va a ingresar material,
pero puede ser que para el VHS vaya a entrar material por la línea de entrada número 2. Entonces aquí conecto mis cables, todo bien, y acá ya le indiqué que por la línea 2 ahí vamos a tener ingreso de señal. Ok, entonces no importa si los dos están en la misma línea, no importa, ya solamente tú decides en cuál de los dos grabar. Por ejemplo, ahorita están listos para capturar señal a través de la línea 1, y ya por ejemplo si yo le doy rec aquí, ya va a empezar a grabar. Lo mismo allá, damos rec, va a empezar a grabar. Ok, pero todo ingresando por la línea 1, que es en la parte posterior. Ok, bueno, entonces vamos con lo que es el disco. Dijimos que vamos a utilizar un disco DVD grabable negativo. Ok, de hecho yo lo marqué aquí para no perderme. Tengo varios discos. Ahí está. Cabe mencionar que la estructura de este dispositivo se siente muy bien, luce muy bien este acabado como espejo, así está muy bonito. La verdad tiene muy buena estética y una consistencia en su estructura bastante muy pero muy bien diseñada. Ok, vamos a esperar a que lea. Ya lo identificó el disco. Y ahí está, DVD-R. De hecho ahí te aparece la figura del disquito. Y tenemos todavía tiempo disponible para grabar. Recording time son 2 horas a velocidad standard play. Ok, y de hecho ya tiene un video. Ese disco ya tiene un video. Lo vamos a poner para que vean. Vamos a darle play. Gonna believe this. I bought Pepsi Next. What's Pepsi Next? It's the new cola from Pepsi. It's got real cola taste, but 60% less sugar. Real cola taste. 60% less sugar? Mmm. Yeah. I know. It's unbelievable. But this is the most impressive thing I've ever experienced in my entire life. Oh, definitely. Ok, ahí está. Ese comercial yo lo grabé. Yo lo transferí. O sea, bueno, yo lo transferí. Grabarlo es como que yo lo produje, pero no. Ese comercial yo lo transferí del VHS al DVD. Ok, entonces la calidad que maneja este equipo, la verdad está muy bien. La imagen, el audio, se puede apreciar de inmediato. Ok, entonces ese es el único clip que contiene ese disco, ya que antes de este video es la captura que yo hice. Ok, entonces vamos a ingresar este videocassette, que es de donde salió ese comercial, y vamos a grabar otro comercial. Okay. Igual cuando uno ingresa aquí el cassette y también cuando lo expulsa, se siente bastante bien. Okay. No se siente como otros que se atascan o que se tardan en salir. Muy bien, se siente todo muy bien. Mira, vamos a expulsarlo. Ahí está, ahí se escuchó al final el golpe cuando lo avienta, y o sea, queda bastante bien y entra bastante bien también. Ok, entonces vamos a dar playback aquí. Este modelo, a diferencia de otros, no tiene selector cuál de los dos formatos quieres manejar. Los dos formatos están listos. En cuanto tú presiones playback de uno, entonces ya va a entender que esa es prioridad y va a atender la señal de ese. Vamos a darle playback. Ok, vamos a grabar el siguiente comercial. Pero vamos a hacerlo directamente con la función de dubbing. Vamos a hacer una sincronización de VHS a DVD. Entonces, para ello voy a presionar acá en la ruedita. Voy a mantener presionada por 3 segundos. Solamente donde dice el DVD. Ok. Bueno, vamos a ver aquí. Pero vamos a dejar así.
Ahí está. Start. Ahí está. Buy a Southwest Patty Melt combo and get a free Oreo ice cream sandwich at Copiando. Carl's Jr. and Hardee's. For limited engagement. Play safe. Don't miss the 3D Vamos a darle motion stop. picture effect. Y ahorita está grabando la información. Grabando información del disco, por favor espere. Listo. Ok. Entonces ahí está. La función de... Bueno, ya desapareció. Decía una leyenda en la parte del televisor. La función de dubbing ha sido cancelada. Efectivamente fue cancelada porque la interrumpí con el comando de stop. Entonces ya no la hizo continua. Ok. Aquí el tiempo remanente para grabar ya disminuyó 1 minuto. Entonces vamos a ver qué tal se grabó ese comercial proveniente del VHS al DVD. Entonces vamos a darle play. Buy a Southwest Patty Melt combo and get a free Oreo ice cream sandwich at Carl's Jr. and Hardee's. For limited engagement. Okay. Play safe. Don't miss the 3D motion picture effect. Ahí está, listo. Entonces, la verdad, honestamente, la calidad con la que se graba en VHS hacia DVD en este equipo es bastante atractiva. Entonces, ahí lo tenemos. Déjame adelantar un poquito aquí el VHS. A ver si podemos grabar otro comercial. El de Pepsi, este ya está. Or tax attorney free by phone or chat. Now. Ok, vamos a grabar ese comercial. Una vez más, vamos a hacerle copia. Dejamos presionado por 3 segundos. 1, 2, 3. Bueno, tú lo puedes dejar por más tiempo presionado. Te va a aparecer una leyenda en la televisión que dice que ya está listo para grabar. Entonces, ya cuando te aparezca esa leyenda, New ya lo from quitas TurboTax. y ya Get your empieza. tax questions answered by a CPA, enrolled agent, or tax attorney free by phone or chat. Now at TurboTax.com. Best Western. 3 types of hotels for every type of trip. Now stay 3 separate times and earn a $50 Best Western gift card. Our lowest rates are always at bestwestern.com. Hasta aquí lo vamos a dejar. Ok. Grabando la información en el disco, por favor espera. Y aquí ya está escribiendo en el disco. Okay. Se mantiene encendido el foquito de dubbing. Vamos a sacar el VHS. Ahí está. Ok, lo dejamos por acá. Y entonces vamos a ver qué tal se grabó el video. Le das play y va por el... Comienza con el New último from video que TurboTax. grabaste. Get your tax questions answered by a CPA, enrolled agent, or tax attorney free by phone or chat. Now at TurboTax.com. Best Western. 3 types of hotels for every type of trip. Now stay 3 separate times and earn a $50 Best Western gift card. Our lowest rates are always at bestwestern.com. Hasta ahí. Ok. Ahí está, 2 pruebas grabando de VHS a DVD sin problema, con excelentes resultados, la verdad. Ok, entonces ahora vamos a transferir uno de esos comerciales. Yo creo que va a ser el primero, pero
ahora del DVD a VHS y lo vamos a grabar en esta cinta que no tiene nada. Vamos a darle play para que vean que efectivamente no tiene nada. Está solamente pura, no tiene nada absolutamente. Ahí está en playback, mira, playback, y no tiene nada. Ok, vamos a dar stop y vamos a hacer lo mismo del DVD al VHS. Voy a presionar la flechita del VHS. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ahí va a empezar. Vamos a grabar ese comercial. I bought Pepsi Next. It's Pepsi Next. It's the new cola from Pepsi. It's got real cola taste, but 60% less sugar. Real cola taste. 60% less sugar. Mmm. Yeah. I know. It's unbelievable. But this is the most impressive thing I've ever experienced in my entire life. Oh, definitely. Perfecto. Bueno, vamos a grabar esa una vez ya. Buy a Southwest Patty Melt combo and get a free Oreo ice cream sandwich at Carl's Jr. and Hardee's. Ok, hasta ahí. Perfecto, muy bien. Aquí no necesitamos esperar nada porque el VHS se graba de un solo golpe. No hay que esperar a que escriba nada. Ok, entonces vamos a dar playback. Vamos a regresar un poquito. Ok, voy a sacar el disco. Y ahí va. I can't believe this. I bought Pepsi Next. It's Pepsi Next. It's the new cola from Pepsi. It's got real cola taste, but 60% less sugar. Real cola taste. 60% less sugar. Mmm. Yeah. I know. It's unbelievable. But this is the most impressive thing I've ever experienced in my entire life. Oh, definitely. Buy a Southwest Patty Melt combo and get a free Oreo ice cream sandwich at Carl's Jr. and Hardee's. Ahí está. Ok, ahí lo vimos cómo pudo copiar de manera clara y efectiva al VHS desde el DVD sin problema alguno. Okay. Bien, vamos a sacar el videocassette. Vamos a sacar nuestro videocassette. Volvemos a introducir el disco y vamos por nuestra última prueba. Esta va a ser desde un dispositivo externo que es una consola de videojuegos, y dicha consola me va a servir como un reproductor de DVD externo. El contenido lo vamos a grabar directamente al disco, que es grabable negativo. Y bueno, entonces para ello ya no vamos a usar la ruedita esta ruedita solamente para sincronizar de un formato a otro, ok, grabar de uno a otro. Pero cuando vamos a hacer grabación manual, así libre, vamos a tener que usar los comandos de rec, este otro de rec, dependiendo en cuál de los dos vayas a grabar. Ok, entonces vamos a dar rec y play a la consola, y esta escena que estamos viendo la estamos registrando en el disco. Ok. Yo creo que hasta ahí. Ajá. Y ahí nos dice que esperemos. Ahí nos muestra el porcentaje de avance en la grabación en el disco. Y dice que finaliza el disco. Ahí está. Finaliza el disco para que pueda ser compatible en otros dispositivos.
Es exactamente lo que yo les había dicho en previos videos aquí en el canal. Hay que finalizar el disco, de lo contrario no se puede visualizar. El único equipo en donde puedes visualizar el material que grabaste sin haber finalizado ese disco es aquí mismo, en el aparato donde tú grabaste. Aquí es donde únicamente puedes verlo. Pero si tú cerraste el disco o lo finalizaste, entonces no hay problema, lo puedes ver en cualquier reproductor. Ok, vamos a ver qué tal se grabó. Ahí está. Ahí está. Acá abajo ahí está reproduciendo todo bien. Ok, hasta ahí quedó. Todo perfecto. Muy bien. Calidad de audio y de imagen. Ok, como dato para comprobar, para comprobar y reafirmar lo que dije acerca de finalizar los discos, voy a tratar de leer ese disco en mi reproductor Blu-ray. Vamos a cambiar aquí el input. Ok, y ahorita el disco lo voy a tratar de leer en mi reproductor Blu-ray, que es un Sony. Mira, y aquí vamos a ver que lo identifica como un disco desconocido. Ok, entonces no podemos reproducir ese disco en esta unidad porque precisamente no tiene la sesión cerrada, no está finalizado. Ok, ahí lo vamos a sacar con el remoto. Ahí está. Ok, entonces mientras no se cierre la sesión, el disco solamente va a poder ser visualizado en este equipo. Cuando ya se haya cerrado, entonces ya puedes verlo en cualquier reproductor. Pero mientras tanto, la calidad de reproducción, como ya vimos, reproducción y grabación, es bastante buena. Ok, entonces ya tenemos todo afuera. Vamos a apagar nuestro equipo. De hecho se despide. Bye. Ok, te da la bienvenida y se despide también. Ok, vamos a desconectar todo para mostrar en la parte posterior lo que son las conexiones y también el número de serie. Desconectar acá. Ok, ahí lo tenemos. Ok, aquí está el modelo que les había comentado, es región 1. Está. Salida de audio digital tipo óptica. Salida componente. Por ejemplo, aquí abajo en los cables de colores, los de 3 colores, rojo, blanco y amarillo, los que están en la segunda fila, en esta, solamente vas a poder visualizar DVD, mientras que en la primera fila de arriba hacia abajo, esos van a ser compatibles con ambos formatos. Ok, entonces, por ejemplo, si conectas la salida análoga en el de mero abajo y quieres ver VHS, no te va a dar imagen porque es solamente para DVD. Ok, y vemos también salida de Super Video. Ok, también tenemos aquí el puerto de entrada número 1, L1, que también ofrece entrada a través de la conexión Super Video, entradas para antena UHF, VHF. Okay. Y el número de serie, que es este, terminación 454. Ok, para que vean que sí, efectivamente es el producto que estamos promocionando.
Ok, pues entonces de esa manera es como funciona este equipo, y en resumen sí es sí es un equipo que ofrece excelente calidad de transferencia, no me puedo quejar de ello. Lo único que falta es el remoto ya para tener todas las ventajas de finalizar el disco, etcétera. Ok, si en lo futuro encuentro un remoto que sea el correcto, el que pueda hacer funcionar esa cuestión, lo voy a agregar en la descripción y en las fotos de la publicación, pero si no, pues se va a mantener tal cual. Ok, entonces pues bueno, si les interesa este producto y otros, le vamos a compartir en la descripción el enlace directo a nuestra tienda en línea, también el enlace directo a nuestro Instagram, donde nos pueden contactar, pueden ver videos cortos, imágenes de productos que ya hemos tenido aquí antes. Hay mucho material ahí para revisar, ok. Y bueno, pues por este tipo de equipos se recomienda altamente que mejor lo pidan con retiro a sucursal. ¿Por qué razón? Bueno, porque con retiro a sucursal te va a dar la opción de elegir DHL o estafeta. Los tiempos de entrega de ambas compañías son de 1 a 2 días por DHL y un día, es decir, al día siguiente por el servicio de estafeta, mientras que si tú lo eliges con servicio entrega a domicilio, te va a arrojar el sistema servicio por FedEx, el cual es terrestre, tarda de 7 a 10 días aproximadamente, con posibilidad a sufrir retrasos por las revisiones, y en el peor de los casos pues puede ser que el equipo llegue con el empaque dañado o un daño por mal manejo. Entonces recomiendo altamente que mejor lo pidas por retiro en sucursal. Tú eliges DHL o estafeta dependiendo, y vas a tener una mejor experiencia en tu compra. Ok, bueno, entonces pues llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, les agradezco y les pido amablemente si nos apoyan con un like, compartan, comenten, suscríbanse para no perderse este tipo de videos. Esos likes ayudan muchísimo y pues no cuestan nada, es solamente un clic, listo. Ok, entonces bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a las personas que se han suscrito, a la gente que comenta también, a todos prácticamente, todos prácticamente siempre les respondo, siempre tenemos ahí una chance para responder, y pues les agradezco la participación. Ok, yo soy Gus Walker, les agradezco mucho su atención, que pasen un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.